Hola, ¿cómo están? Hoy día vamos a tratar de visualizar a qué nos referimos cuando hablamos de lenguaje algebraico, ¿ya? Recordar que el lenguaje algebraico básicamente, chicos, es una forma, es un lenguaje tal como inglés, tal como es un idioma prácticamente como inglés, el español, etcétera, en donde nosotros lo que hacemos es poder expresarnos, poder representar situaciones. Obviamente en el caso del lenguaje algebraico, las situaciones que vamos a experimentar, que vamos a representar, que vamos a caracterizar, que vamos a identificar de cierta medida, van a ser situaciones acorde a la matemática en sí, al álgebra, ¿ya? Entonces fijémonos bien, de partida el lenguaje algebraico emplea estos tres elementos, emplea letras, que particularmente lo vamos a utilizar cuando estamos hablando de valores que no conocemos. Por ejemplo, cuando hablamos de algún número, un número que no sé cuánto es, vamos a ocupar una letra. Emplea números para representar algunas relaciones. Por ejemplo, el doble de un número tiene una información numérica que es que yo estoy multiplicando por 2. Esa información la vamos a emplear con números. Y emplea símbolos, los símbolos para caracterizar las operaciones. Por ejemplo, la suma, este signo más, la resta, con este guión menos, etc. Entonces, fijémonos bien, la intención del lenguaje algebraico es poder, mediante este empleo de letras, números, símbolos, representar situaciones matemáticas con un lenguaje que es universal. Fíjense bien, veamos ejemplo. El doble de un número. Si a mí me cuesta visualizar qué es el doble de un número, pongámonos en la situación si este número fuera 3. ¿Qué le hacemos al 3 para calcular su doble? Lo multiplicamos por 2. Entonces, fíjense bien, el doble, vamos a separar la frase, el doble lo vamos a asociar inmediatamente a un número que es el 2. El 2 por a un número y una operación, porque es el doble, estoy multiplicando por 2. Y es el doble de algún número que yo no sé cuál es ese número. Cuando yo no sé el valor numérico, lo que vamos a hacer es designarle una letra. Yo voy a decir que este número es X. Puede ser cualquier número, pero yo no sé cuál es. Por lo tanto, esa información la voy a vincular a una letra. Entonces, fijémonos bien, si nosotros armamos esta oración tal como cuando nosotros traducimos una frase en inglés, que vamos palabra por palabra traduciéndola, lo mismo aquí. El doble, 2 por, y un número va a ser simplemente X. Por lo tanto, al unir esta información, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener 2X. Fíjense bien el detalle. No coloqué el signo por. ¿Por qué? Porque en álgebra se subentiende una regla gramatical, por así decirlo, cuando la teacher, la miss de inglés dice, esto no se coloca, lo mismo acá en álgebra. El signo por entre un número y una letra o entre dos letras no es necesario colocarlo, es redundante. Se entiende siempre que cuando una letra y un número están acompañados, están multiplicándose, por lo tanto ese signo por no es necesario colocarlo. Si por a veces motivo ustedes lo colocan, también va a estar bueno, ¿ya? Pero es como redundante, ¿ya? Fíjense bien, segundo ejemplo, la cuarta parte de un número. Cuando nosotros hablamos de la cuarta parte, cuando yo quiero calcular, por ejemplo, la cuarta parte de 8, yo lo que hago es dividir el 8 por 4. Entonces, la cuarta parte de 8 es tomar el número 8 y dividirlo, partirlo en 4. Ahora yo no sé cuál es el número que yo voy a particionar, por lo tanto a este número yo le voy a colocar una letra. Fíjense bien, voy a ocupar en este caso la letra A. A este número yo le quiero calcular su cuarta parte, lo quiero partir en 4. Ahí está. Fíjense bien, la cuarta parte de un número cualquiera va a ser A sobre 4. ¿Ya? ¿Por qué el número es A? Porque no sé cuál es, entonces lo voy a mencionar con una letra. Y la cuarta parte hace la mención a dividir por 4. En general, en álgebra, chicos, no empleamos este símbolo de 2 puntos de división, sino que empleamos las fracciones, tomando en cuenta que una fracción es una división sin resolver. Y acá no estamos resolviendo cosas, por lo tanto es sumamente importante ser capaces de representar situaciones, que es la finalidad de mi lenguaje algebraico, ¿ya? Fíjense bien, esta oración es mucho más larga. Un número disminuido en 2 unidades. Acá me sirve incluso separar la oración. Un número es una letra, porque no sé qué número es. Le voy a colocar la letra N, un número.
Disminuido, esto tal como cuando en inglés ustedes tienen un vocabulario. Disminuido significa restar. Entonces voy a colocar el menos. En 2 unidades. 2 unidades no es nada menos que el 2. Ahí está. Mi expresión, en lenguaje algebraico, un número disminuido en 2 unidades, no es nada más y nada menos que n-2. O pudo haber sido otra letra, x-2, y-2, z-2. Cualquier opción está clara, ¿ya? Entonces, importante chicos, cuando nosotros queremos traducir el lenguaje algebraico, tenemos que tomar en cuenta que esta traducción no va a tener un resultado como respuesta. Lo que va a tener va a ser una representación de una situación. Vamos a emplear letras, la A, la B, la C, etc., para identificar valores que no conozco. Un número siempre va a ser representado con una letra. Vamos a tener números. Números, por ejemplo, cuando yo quiero calcular el quíntuple de un valor, va a ser 5 veces un número, 5n. Números, por ejemplo, para calcular la tercera parte de un número. La tercera parte, porque es particionar. Y vamos a tener operaciones, como la multiplicación, la división, o bien yo puedo aumentar o disminuir. Independiente de la situación, siempre vamos a involucrar estos 3 elementos: letras, números, símbolos de operación.